Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, episodio número 23 y en esta ocasión nos acompaña un presentador, voz internacional, voz latinoamericana del póker en Sudamérica, en Europa donde se le ha visto también y pues nada, en esta ocasión nos acompaña Vitao, Víctor Márquez. Muy buenas Víctor, ¿cómo estás? Hola querido, un gustazo estar acá con ustedes, hola gente del canal. Bueno, gracias por la invitación y bueno, espero que sea una linda charla donde podamos intercambiar informaciones, historias y bueno, todo lo que tiene que ver con este juego que amamos, que es el póker. Muchísimas gracias a ti por asistir, Vitao. Y pues bueno, para los muchos o los pocos que te conozcan dentro de mi canal, pero y bueno, también se te conoce muy bien en Brasil, eres una figura muy reconocida por allá y también por Latinoamérica. Pues, ¿quién es Vitao en el mundo del póker? ¿Cómo ha sido tu inicio? ¿Cómo has conocido este hermoso juego? Bueno, arrancando de cómo conocí el póker, en el año 1997 mi hermano Vini Márquez, que bueno, que también trabaja en la industria, hoy trabaja en un aplicativo de póker. Vini jugaba al ajedrez, de hecho es maestro internacional de ajedrez, y viajó a Nueva York y bueno, y nada, y conoció al Texas Hold'em, el póker de cinco cartas, el póker cerrado, ya, de hecho ya lo conocíamos y ya lo jugábamos para divertirnos nomás, sin dinero, sin plata. Y bueno, volvió de Nueva York como que enchufado porque había aprendido esta modalidad y bueno, nos enseñó y ahí empezamos a jugar. Pero más que nada no, nos picó el bichito luego del efecto Moneymaker, porque ya era algo que, bueno, ya le comenté a mi hermano, este juego lo sabemos jugar. Y bueno, mirá qué linda historia. Y bueno, de ahí empezamos a jugar. Yo jugaba al Backgammon, ¿no? Que es un juego de tablero que me encanta. Al ajedrez nunca he podido jugar porque, bueno, hay que estudiar bastante y en este momento estaba más queriendo salir de copas y, y todo Sí, eso. claro. Y, y entonces, bueno, jugaba al Backgammon y bueno, vivía jugando al Backgammon y nada, bueno, empezó la gente de Backgammon a jugar al póker, así que en Brasil, en Sao Paulo, Brasil, por 2004 ya había mucha gente jugando al póker, había torneos en vivo más que nada. Y bueno, de ahí no paramos nunca más, ¿no? Del 2005 a 2010 jugué profesional y después me retiré y me quedé como productor de contenido desde aquel entonces hasta estos días y nada, es un placer, es un juego que amamos y bueno, yo gano mi vida produciendo contenidos, trabajo con bastantes marcas y creo que, bueno, fui uno de los primeros profesionales ahí de contenidos un 100% porque hay mucha gente buena que hace contenidos, pero sigue jugando. Hay un montón por el mundo que son lindos productores de contenido, pero bueno, yo solo productor de contenido y en ese estamos. Claro, y te dedicaste pues a profesionalizar, pues obviamente, pues obviamente tu trabajo, ¿no? Que como lo mencionas, ¿no? Se ha visto mucho de que hay esa dualidad dentro del curador de contenido y se manejan dentro de un perfil y en este caso tú exclusivamente lo has tomado como un perfil o como llevar, pues digamos que no por desmeritar a otros, ¿no? Pero llevar una profesionalización directamente pues de tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que eh, se buscó eso desde un principio con Akari. Andrea Akari me invitó a ser parte de TV Poker Pro. En aquel entonces no era un canal, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados a los que son los canales de contenido de póker en YouTube, los Instagram. Y bueno, en aquel momento era un sitio, el tvpokerpro.com. Y bueno, él subía contenidos de póker y me dijo, no, tenés que hacer como que un programa, una entrevista en vivo con los jugadores, la gente le va a gustar. Y bueno, hicimos la prueba, le gustó y después ya, bueno, empezamos a hacer a diario, lo que era muy complicado porque en 2010 no había tanto jugador de póker en Brasil como hoy lo vemos, Claro. ¿no? Esto acá se explotó.
desde hace tiempo, pero justo en 2010 no había tanta gente, pero sí lo hacíamos a diario. Y claro, y de ahí, bueno, una profesionalización, tratar de aprender, ¿no? Yo no, yo trabajé bastante tiempo de periodista, pero nunca me recibí de periodista. Entonces, marcamos una diferencia ahí y de ahí empezamos a trabajar en un canal de televisión por cable que subió un programa de póker que se llamaba Poker Night y nada, y de ahí trataron de aprender y trataron de vivir de eso y en eso seguimos hasta hoy. Hoy como, bueno, eh, embajador, influencer, reportero, relator, bueno, jugamos en todas las posiciones, Claro. comodín total. No, y lo haces muy bien porque pues Muchas gracias. se te caracteriza mucho por obviamente por tu tono de voz y cómo tú también vas interactuando con los personajes, porque se te ha visto recientemente pues en los LAPT, se te ha visto con los streams con Samba, entonces básicamente pues obviamente se te reconoce tu figura y se te reconoce también el gran trabajo que hacías y que sigues haciendo dentro de la industria latinoamericana, ¿no? Pero bueno, a mí en lo personal también me gustaría, ya conociendo un poquito más, me gustaría de saber un poco de eso que mencionas, ¿no? De ese proceso en el póker brasileño que no hemos sabido nosotros entender acá en México, porque tenemos esa pequeña diferencia en cuanto al idioma, ¿no? Y contigo, pues, gracias a Dios, lo podemos, que hablas español perfectamente, lo podemos nosotros transmitir, ¿no? En este caso, pues, Andrea Cari ya era sponsorizado por una gran marca como es, todavía creo, me parece sponsorizado todavía por PokerStars Sakari, ¿no? Sigue Sigue siendo, sí, siendo, sí. y también se veía mucha gente, gente, no sé, como Tiago, que también ganó un brazalete, Tiago de Cano, ¿no? Que ganó un brazalete allá Sí, sí, sí. en Estados Unidos. Fueron como que cosas o detonantes que fueron muy importantes para el póker brasileño, a pesar de muchas otras. Y también, pues bueno, preguntarte cómo fue ese proceso dentro del póker brasileño desde, como tú mencionas, desde el 2010 hasta la fecha, ¿no? Cómo ha ido mejorando o cómo ha ido evolucionando. Hermano, bueno, es una linda historia para recordar porque en Brasil no tenemos casinos, ¿no? Entonces, el póker se desarrolla en el mundo a partir de lo que son los casinos, ¿no? Es una rama de los juegos de casino. Y acá en Brasil simplemente no teníamos casinos y entonces el póker tuvo que desarrollarse en contra de todos los prejuicios que habían, pues ya que imaginas que una sociedad que no permite tener casinos, imagínate los prejuicios que tienen con el juego. Entonces tratamos de deportificar al póker, to sportify el póker. Entonces lo vendimos como un deporte y bueno, la gente fue comprando esta historia y bueno, que es una historia verdadera, más que nada, está obvio que el póker tiene su aspecto de un juego de diversión, está relacionado con la diversión, con pasarla bien, y en esto estoy un 100%, pero en el momento que empezamos a difundir el póker, a jugar el póker en Brasil, había que explicar a la gente que era un juego de habilidad, por supuesto, y luego que era como un deporte. Y entonces, bueno, a eso a la gente le encantó y empezamos así, ¿no? Entonces, para que, bueno, vinieran los primeros sponsors afuera de lo que son las salas de póker, tendríamos que venderlo así, como un deporte. Y eso hizo con que el póker tuviera más aceptación y, y más gente se subiera al carro. Y entonces, bueno, llega 2008, donde Alexandre Gómez gana el primer brazalete de Brasil. Luego Andrea Cari, luego Thiago Decano, que son referentes de nuestro juego acá en Brasil, lo siguen siendo, y además de buenísimas personas. Entonces, esto le da una mano muy grande a lo que es el póker. Bueno, con Alexandre Gómez gana su brazalete de año 2008 y bueno, luego gana el World Poker Tour en Bellagio en 2009. Había poca gente jugando al póker en Brasil. Los BSOPs eran para 300 personas.
cuando, cuando Thiago Decano gana su brazalete en 2015, ya tenemos un programa de televisión por cable, ya tenemos los BSOP con mucho más que 1000 personas, eh, ya tenemos sitios de noticias, de contenido de póker muy fuertes, eh, jugadores sponsoreados, y entonces hubo un crecimiento muy importante en estos años y tiene que ver mucho con este tema de tratarlo como un deporte, de hacer entender a la gente que, bueno, el póker es un juego de habilidad y juego yo contra vos. A veces se me mezcla el portugués con el español, Dale, dale. entonces se me va un poco. Juego yo contra vos, vos contra fulano, eh, fulano contra mengano, y no, no es que jugás un juego contra, bueno, como suelen ser los juegos de casino. Y entonces la gente entendió eso, entonces el póker tuvo, tuvo un boom muy importante. Y nada, así estamos. Y después, claro, los BSOP se explotaron. Otras series aparecieron, como el KSOP, que es muy grande hoy también. Eh, las, las empresas de póker, las salas de póker empezaron a invertir una inversión muy fuerte en Brasil. Y bueno, y nada, eso sigue siendo. Tenemos un apoyo legal muy importante, que es lo que hace con que la gente tenga seguridad para jugar. Y bueno, Brasil es gigante, como México lo es también. O sea que convoca mucha gente, ¿no? Claro, Convoca mucha gente y eso lo hace lindo. Yo te invitaría a venir a un BSOP Millions en São Paulo para ver lo que es esto, porque de claro. veras es algo muy impactante, te digo. Claro, ¿no? Es casi casi igual y por ponerlo en similitud, ¿no? Con casi como una serie mundial, ¿no? Porque el sonido de las Total, fichas, o sea, realmente ustedes utilizan también salones de juego, bueno, centros de convenciones, ¿no? Para poder, total. y acá lo que se ha visto solamente en México, pues, si acaso es una serie mundial que se realizó en Monterrey, pero realmente ha habido esfuerzos, pero sin embargo no se ha podido poner un escenario digno de un torneo, de un evento de tal magnitud. Y yo creo que con los componentes que mencionas, esos detonantes, como el caso de Alex Gómez, de Gakari, que fueron como que hicieron como que su parte dentro del ecosistema, también, pues bueno, la gente se motivó y pudo encontrar, porque también el póker encontró apoyo dentro del gobierno brasileño, ¿no? Que se dieron bueno, se dieron primero las condiciones y después encontró apoyo, ¿no? Que en este caso encontró esas condiciones en las que pues no hay casinos. En toda Latinoamérica pues sabemos que está lleno de casinos y que yo creo que eso pudiera ser un parteaguas muy importante también para ver cómo se ha desarrollado. Aparte de los que ya mencioné, ¿no? Figuras como Gakari, figuras como... Y aparte, pues obviamente toda la industria que conlleva, ¿no? Creadores de contenido, todo lo que envuelve, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Brasil, la verdad que pues es un ejemplo mundial a seguir, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Sí, totalmente estoy de acuerdo. Bueno, hay que recordar que en Brasil pasamos de vivir el póker como algo clandestino para que el ministro de Deportes estuviera en la apertura en la inauguración de un BSOP en São Paulo. Esto es llamativo. Eh, eso, eso te indica bueno, que un lindo trabajo fue hecho para que el póker estuviera acepto Claro, oficialmente, oficial y legalmente aceptado por la sociedad, por el gobierno y por la gente, ¿no? Siempre, acá tenemos un chiste, ¿no? Que dice, bueno, el póker es complicado porque, bueno, tengo un tío que perdió una hacienda, perdió una quinta, y yo siempre digo, pero en el póker alguien ha ganado esta quinta, esta finca, esta hacienda que perdió tu tío, y eso no se cuenta. Entonces, es un juego que no puede ser como en ningún deporte lo puede ser, bajo ningún concepto. Es un juego que no puede ser contado bajo el punto de vista de los perdedores. O sea que no contás la historia del fútbol por las lesiones que tuvo Hugo Sánchez, por ejemplo. claro, Contás que, bueno, hizo goles de chilena jugando en Real Madrid, eh, que, bueno, fue un crack, como Neymar, como Pelé, como Messi. Nos contás la historia del fútbol
bajo el punto de vista de la gente que se lesionó la rodilla. Entonces acá el póker, como estaba vinculado con el juego de azar, tenía esta mancha, Claro, ¿no? Y entonces ahí tratamos de contar la historia de una manera distinta. ¿Cómo son los grandes deportes? ¿No? Se cuenta la historia de los ganadores, de las lindas historias. Las historias feas, bueno, existen, ¿no? Las lesiones en el fútbol existen. La gente que pierde plata en el póker existe, pero hay gente que pierde plata y la pasa bien, tiene su trabajo. Y claro, entonces en Brasil fue todo eso que nos hizo de pasar a jugar al póker y a veces, bueno, que te cayera la policía a ver qué pasaba y no pasaba nada porque claro. no era ningún crimen, a que el ministro del deporte fuera a jugar, a que Neymar fuera a jugar un torneo, Ronaldo, eh, otros deportistas, gente de música, de cine, y bueno, que los grandes jugadores de póker puedan ser reconocidos en la calle. Así estamos y creo que hay para crecer todavía, ¿eh? Claro, claro. Y como lo mencionas, ¿no? Ahí, pues obviamente se han ido involucrando figuras internacionales, como el caso de, como mencionas, ¿no? De Neymar, que últimamente se le ha visto en un video viral, ¿no? Que están en el cumpleaños de su hija y como que nos Sí. representa a la mayoría, ¿no? O sea, incluso, o sea, Total, mi hermano total. también juega mucho en apps y está, está con el celular así, en plenas reuniones, y pues se ha naturalizado, ¿no? Porque la gente empieza, la familia empieza a comentar, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo, no? Y ya como que empiezan ya como que a estandarizar eso, ¿no? En este caso, Exacto, en un torneo, pues lo sabrás, ¿no? Conlleva bastantes horas, ¿no? Y a veces, pues, no es lo recomendable dentro de una profesionalización que estés dentro de no saber en qué tiempo termina un torneo y todo esto, o la estructura, pero la mayoría, como tú lo mencionas, juega pues también recreacionalmente, juega para divertirse, no le afecta en nada en su economía jugar un torneo de tal y también pues ellos se pueden, y cuando vemos pasan ese tipo de cosas como la que pasó con Neymar, ¿no? Absolutamente lo agarra, yo creo que dijo, abrí un torneo y no sé qué no sabía que se iba a extender y aquí estoy esa. en pleno festejo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, uno se identifica, ¿no? Con lo que pasó con Ney. Ney es un tipazo, es un fenómeno. He podido compartir mesa de póker con él, he grabado algunas entrevistas, es un fenómeno. Lo queremos mucho. Y bueno, claro que la gente que no entiende el póker va a decir, no, que es ubicado, que está en el cumple de su hija y está jugando, pero eso nos pasa, lo que nos encanta el póker es que a veces el torneo se extiende un poco más, pero da para vivir la vida igual y Pero, pasarla bien. pero peor no estar, ¿no? Neymar estuvo ahí como que pendiente de todo y eso también es importante, ¿no? Que a pesar de que, pues, uno intenta entender lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y se le ve Exacto. se le ve comprometido como tú dices, a Neymar ahí en el video, a pesar de que está en pleno torneo, ¿no? Se le ve comprometido con su familia. Oye, Claro, claro. oye, Vitao, para la gente, nos mencionaste que tu acento, porque tu idioma natal obviamente es el portugués, pero tu acento proviene pues obviamente tu español proviene de más de un argentino, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Qué tiempo estuviste en Argentina? ¿Cómo fue, qué parte de tu carrera te agarró? ¿O lo tomaste como simplemente un viaje de placer y ya está, ¿no? No, no, la verdad que yo tengo mi mamá argentina. Y en el final de los años 80 me fui a vivir allá, pero por otro lado, porque mi viejo que es brasilero, Paulista no, acá de São Paulo, recibió una propuesta de trabajo muy seductora, muy jugosa y la economía de Brasil andaba horrible y entonces nos fuimos a vivir en Buenos Aires. Em, y claro, bueno, yo tenía 9 años y bueno, es el momento justo que te agarran alguna referencia, ¿no? Como el fútbol, como la música, las amistades, y entonces a mí me costó un poco adaptarme, pero ya, bueno, luego ya aprendí el idioma muy bien, porque pese a que mi mamá es argentina, ya siempre hablábamos en portugués acá, pero
no sé, me tocó aprender este idioma y bueno, con este acento, con esta tonada, y viví en Argentina 7 años, llevé 7 años viviendo en Argentina, me hice fanático de River, de la selección argentina, de la selección de básquet, bueno, de algunas costumbres argentinas. De hecho, no soy de matear como los argentinos y los uruguayos, pero no, soy un fanático del asado, de la cumbia, ¿no? Entonces marca una diferencia en mi vida haber vivido en Argentina y la llevo en el corazón siempre. Y bueno, me posibilitó también trabajar de productor de contenido en español, esta facilidad con el idioma. Y la facilidad de comunicarme en otro idioma, ya sé que no es algo sencillo, aunque parezca, porque bueno, el póker tiene sus términos. Además, el idioma, no es el idioma es el mismo que hablamos en México y en Argentina, pero hay diferentes palabras a veces para cosas, y entonces Sí, hay claro. que saber comunicarse. Y yo me llevo bien con argentino, con chileno, con mexicano, con costarricense, los ticos que los quiero mucho, los paraguayos. Entonces, eh, para mí es lo máximo poder hablar en español, tener una oportunidad como esa de hablar en español, más que nada. Un 90% de los contenidos que hago son en portugués, pero me encanta, me encanta, me encanta poder tener la posibilidad de estar produciendo un contenido en español, como lo hago en Latin American Poker Tour, como estoy haciendo acá con usted. Y nada, bueno, yo este idioma lo llevo en el corazón, a Argentina lo llevo en el corazón, a River lo llevo en el corazón. De hecho, mi hijo se llama Hernán, por Hernán Crespo, bueno, que era mi héroe en año 96 en Argentina. Cuando jugó la final de la Libertadores 96 River con América de Cali, hizo 2 goles Hernán Crespo y yo pensé, bueno, mi hijo va a llamar Hernán. Yo quería que fuera Hernán Jorge como Hernán Crespo, pero mi ex mujer no lo permitió. Sí, sí, Pero entonces ves que, bueno, Argentina tiene un lugar muy, pero muy importante. Hoy vivo en Sao Paulo, sí, quiero vivir en Sao Paulo, lo quiero muchísimo a Brasil, que es el país donde nací, es el país donde vivo, es el país que, bueno, donde nació mi hijo, donde empecé con el póker, donde vivo con el póker, donde ayudé a que el póker sea grande, porque yo tengo mi aporte, mi contribución, y soy un tipo orgulloso, muy orgulloso de eso, de haber podido aportar un poco más que un granito de arena. Y pues y nada, pero yo soy un argentino más, pero también soy un brasilero. Si no se puede ser los dos, voy a estar muy triste sí, porque sí. soy bastante brasilero y bastante argentino a la vez. Claro, ¿no? Y tienes esa naturalidad, ¿no? Que proviene de ambos padres, ¿no? De argentino y de brasileño. Es Eso es lo que te hace, te hace más válido, ¿no? Que te creas eso, ¿no? Y realmente se nota porque te agarra de pequeño, ¿no? De 9 a 16, exacto, exacto. 16, 16, pues absorbes todo como una esponja, ¿no? Todo lo como mencionas, la cultura, el fútbol, la música, como mencionas, ¿no? El básquet. Y pues nada, pues bueno, con justo lo que mencionas, ¿no? Que también se te reconoce bastante allá el tema pues en Brasil, ¿no? De tu carrera y muchos jugadores profesionales también se te han acercado, ¿no? En este caso, pues se te han invitado a muchos proyectos, ¿no? Como es el caso de Samba, ¿no? Que ahí, pues, esta gente o estos chicos, pues son básicamente, pues, profesionales, ¿no? Y ya involucrarse contigo realmente, pues, conlleva el trabajo en equipo que están logrando es muy bueno en cuanto al contenido que elaboran luego en Twitch y en todas las plataformas, ¿no? Y también mencionarte que también lo de Latin American Poker Tour, que ahí sí ese es contenido exclusivo en español, ¿no? Sí, sí, totalmente en español. Claro, entonces, pues bueno, hablemos un poco de eso si te parece, porque el Latin American Poker Tour estuvo recientemente en Panamá, se te vio crear contenido con los chicos también de Código, ¿no? ¿Estás con ellos también? Sí. Eh, No, tengo una linda amistad con la gente de Código. Bueno, mando un saludo a Gastón Katzman, que es bueno, el dueño de Código, que es una persona muy importante en Latinoamérica, aunque no lo vea siempre, es importante
remarcar que es un tipazo. No estoy con la gente de código profesionalmente, sino que tengo muchos amigos allá, bueno, a Gonza, que es el editor, a Leandro Cáceres, a Gastón, que es el hermano de Gonza, a Jax, y, y esta crack de contenidos que es Kika Gelmini. Grabamos un video, un lindo video, una idea toda de ella, y bueno, muy orgulloso de poder participar. Cada tanto nos estamos viendo con la gente de código porque viajamos juntos y bueno, tenemos linda amistad, son casi todos de River, así como yo, y entonces hay, hay una linda energía entre nosotros. Y nada, bueno, hacen un trabajo espectacular, ¿no? Y bueno, con el LAPT tratamos de difundir cosas que pasan en los eventos y bueno, llevar buenos contenidos en Instagram. Es un desafío bastante grande porque el LAPT supo ser un torneo muy importante en lo que es el ambiente mundial del póker en su momento, en sus momentos pasados, ¿no? Con un gran apoyo de PokerStars. Y bueno, está volviendo. Ojalá que podamos aportar para que vuelva a ser, tener el mismo impacto que tenía antes. Ya de hecho me imagino una parada en México Claro. muy convocante, un bombazo. Yo me imagino por México, por la comunidad que tiene, por México DF también. Y, y nada, es tratar de llevarle información a la gente, buenos contenidos, diversión, y eso lo tratamos de hacer bastante y pensando siempre que la gente que consume los contenidos de póker es bastante exigente Claro. y y quiere ver gente que ame al juego, que quiera el juego. Ya ha pasado mucha gente, bueno, de bastante valor, pero que no conocía tanto del póker y el jugador de póker quiere que la gente sea del mismo palo, ¿no? Que la gente quiera Claro. el póker, que la gente viva el póker, que sienta el póker. Y entonces, cuando me llamaron del APT, bueno, ¿dónde lo firmo? Lo firmo ahora porque el APT tiene una parte muy importante de mi vida, es el primer torneo que yo relato internacional en el APT Medellín. Eh, Luego en Sao Paulo como reportero, en Chile, lo vivimos con mucha pasión y entonces estar adentro del APT produciendo contenidos en español es una misión que la llevo en el corazón. Claro, ¿no? Y como mencionas, ¿no? LAPT, pues fue y pausó un ratito y regresó otra vez para, bueno, está regresando para poderse posicionar dentro de esta industria que, pues como mencionamos, está plagada de festivales y eso es muy bueno para la industria, ¿no? Pero en agosto está la parada, me parece, ¿no? En agosto acá en México. Y creo que se te va a ver, supongo, acá en México también creando contenido para toda Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, en agosto estaremos en México con un orgullo muy grande de poder estar. Creo que esta parada de Latin American Poker Tour va a ser la parada bisagra, ¿no? En donde, bueno, va a ser convocante, va a ser un bombazo y después todo va a mejorar. No es que esté malo, no es que esté mal, está bastante bien el APT en su vuelta. Ya vimos paradas muy grandes como Foz de Iguazú, Sao Paulo, como Montevideo. Video, sí, eh, las paradas en Panamá, pero creo que México tiene para aportar esto de ser un bombazo y va a marcar un antes y un después de México y yo estaré y quiero estar junto con toda la comunidad, invito a toda la comunidad de póker en México, que es gigante, a estar presente y que le apetece un bombazo y que sea un momento muy importante para que la gente, la comunidad de póker de Latinoamérica se pueda encontrar y bueno, a vivir este torneo tan importante para nosotros que lo llevamos en el corazón. claro, ¿no? Y la gente acá en México está ávida de un evento así, porque acá, pues, como te mencionaba anteriormente, ¿no? Está como que el tema no está muy llevado a una profesionalización, o sea, dentro de lo que es la organización de torneos. Si bien hay gente que está haciendo esfuerzos muy grandes, pero la realidad es que pues se realizan todos los torneos en casino y pues no es el espacio indicado, ¿no? Pues, para hacerlo, ¿no? Y en este caso
la gente del LAPT, me parece que aquí en México está encargado de eso el señor Marcelo Silva, entonces, Sí, de Codere. ajá, de Coder, entonces, pues ya se buscó adecuar, creo que es en Jack Hipódromo, algo así me parece, ¿no? Sí, en el hipódromo, sí, 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 sí. Es muy grande el espacio y entonces, pues nada, que la gente venga acá de fuera y disfrute pues el evento y gente como tú que lo vive con pasión porque también pues son jornadas muy largas, no me dejarás mentir, o sea, Sí. realmente o sea, el jugador de póker se cansa estar sentado, ahora ustedes que se dedican a la prensa, pues realmente son jornadas muy desgastantes y creo que su trabajo se debe valorar muchísimo, incluso hasta por dos, por el doble, ¿no? Muchísimas gracias, hermano. Sí, la verdad que yo tengo la sana costumbre de decir que el póker, producir contenido de póker, a veces es el arte de hablar sobre cosas que parecen no muy interesantes, porque bueno, sobre todo en un día uno de un torneo grande de póker, van a pasar pocas cosas, pero hay que tener un buen ojo para ver qué historias van a producirse y siempre se producen historias, pero es así, son jornadas larguísimas, pero la llevamos de la mejor manera porque, claro, como te comenté, amamos este juego, nos gusta estar en este ambiente y tenemos un buen ojo para sacar buenas historias, buenos personajes y, y yo me imagino que México que realmente nos va a generar muchas historias para contar. Y como mencionaste, ¿no? Marcelo anda full haciendo un lindo trabajo ahí con Codere. Creo que es un tipo que tiene bastante que ver con también esta vuelta de LAPT, es un profesional muy preocupado, está siempre pendiente de todo lo que está sucediendo en el evento y en México no va a ser distinto, va a aportar bastante para que sea una gran fiesta. Sí, claro, y también la paciencia, ¿no? Que es tener, que es poder organizar un evento así, porque creo que Marcelo, sí, creo que estoy seguro, él fue un artífice también importante para poder estar en la Serie Mundial acá en México, que es el evento, como te mencionaba, ¿no? Que realmente fue dentro de un centro de convenciones. Y mira, fíjate, como 5 años después, aproximadamente, entre 5 y 6, eh, pues se trae, bueno, es parte de un evento, ¿no? Con el equipo de Coder y LPT. Así que enhorabuena por él y esperemos si sea un gran evento para Latinoamérica y pues para los mexicanos también, ¿no? Que también, como mencionaba, ¿no? Están ávidos de estar presentes en un evento así porque, pues, el tema del póker es muy competitivo en Latinoamérica y ahorita llenar los fields de sudamericanos los va a poner a prueba, ¿no? Es lo que... Total, 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 eso estamos esperando todos. Oye, Eso es- Víctor, para ir cerrando esta charla y agradecerte tu tiempo, quería hablar un poco del tema online, del tema del póker online en Brasil, cuáles son las cosas que hemos ido o que has ido tú viendo a lo largo de esa transformación, ¿no? Porque se ha llegado mucho a una profesionalización en cuanto a la gente allá en Brasil, pero la verdad, los mexicanos desconocemos porque acá hay un porcentaje de regulares y un porcentaje pues de jugadores que se dedican a jugar pues meramente por diversión, ¿no? Y en este caso no sabemos hasta qué punto los que no hemos estado en Brasil, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje tal vez de jugadores? ¿Cómo sigue habiendo mucho jugador que juega por diversión en Brasil? No sé si nos puedes contar algo del póker online, cómo se ha visto ya, cómo se está desarrollando en Brasil. Hay bastante cosas para hablar del póker online en Brasil. La primera es que sí, sigue jugando bastante gente recreacional. Es un mercado que sigue abierto, ya no es un mercado que se cerró como en otros países como Portugal, como Italia, como Francia y España que juegan entre ellos. Eh, en Brasil se puede jugar tranquilo, con toda tranquilidad. Eh, yo creo que el póker online hoy está... eh, como hay bastante gente jugando al póker en Brasil, hay bastante gente recreacional jugando, buscando pasarla bien, sea en grandes salas, sea en aplicaciones. eh, y,
Lo que marca una diferencia del field brasileño son los establos, son los teams de póker que son muy difundidos acá. Bueno, de hecho tengo el privilegio y el honor de trabajar en Samba desde 2021. Es un trabajo que me ha posibilitado estar en otros trabajos también, ¿no? Tengo muy accesible para aceptar otras propuestas trabajando en Samba. Es un team con 420 jugadores hoy por hoy, jugadores internacionales incluso. Hay gente de México también. Eh, Hay muchos establos, muchos teams de póker en Brasil y eso hace con que, bueno, siempre grandes torneos tengan brasileros como campeones y, y nada, el póker online en Brasil es lindo, se lo disfruta a diario, hay muchos buenos resultados, hay muchos jóvenes que entran a los teams de póker, a los establos para cambiar su vida y los que más laburan, los que más trabajan, logran conseguirlo. Y entonces es esto, es un mercado que sigue en un gran desarrollo, un importante desarrollo, y que convoca, que tiene mucha gente jugando, mucha gente preocupada en desarrollarse. Eh, yo creo que las salas de póker que no tienen representación en Brasil están haciendo algo mal, porque Brasil es el mercado que en algún momento va a ser el más grande o el segundo más grande, seguramente, pero ya en hechos deportivos, por así decir, eh, ya creo que es el más grande, ¿eh? Claro. En las series ves que Brasil cosecha lindos resultados y bueno, eso tiene que ver mucho con los teams de póker y yo tengo la oportunidad de trabajar en el mejor que es Samba y que bueno, aporta muchos jugadores, mucha calidad de juego, enseñanza, transformación en la vida de los jóvenes que llegan a jugar, pero no solo de jóvenes, hay jugadores con más de 50 años adentro del team. Entonces, los teams de póker son muy importantes para entender lo que es el mercado brasileño de póker online seguramente. Claro, ¿no? Y está liderado por unos monstruos online, ¿no? Que son, bueno, y en vivo también, ¿no? Que es el caso de Kowalski y no sé hasta qué punto tenga injerencia Pedro Padilla ahí, ¿no? Porque también creo que ya es Sí, socio, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, Pedro Padilla es como un hermano para mí, lo conocí en 2012 cuando llegó a jugar para Cari, cuando estaba jugando mi hermano ahí también, tenemos una linda relación, una relación de hermanos. De hecho, con Kowalski me llevo muy bien, también lo conozco desde el 2011, cuando aún comía carne, hoy ya no come más carne, es un vegano, eh, pero claro, bueno, Samba tiene muchos referentes, ¿no? Tiene Kelvin Kerber, tiene P-Town, tiene Tavares, Elio ¿no? Neves, G. Tavares, sí, 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 Guizão, Rochinha, Guisao, sí. Alan Sheik, que es un crack también, Rafael Eltz. Entonces, bueno, son 10 socios que están jugando y ganando. eh, eso marca una diferencia que tiene Samba con los otros establos, es que los que están enseñando están jugando al póker, están vigentes y están ganando. Y eso hace como que, bueno, desarrollar a jóvenes, jóvenes prometedores en el juego, sea un camino mucho más fácil porque, bueno, los que le están enseñando siguen vigentes y siguen ganando en el juego. Entonces es un lujo trabajar con esta gente, ¿no? Es un, es un lujo, es algo soñado y de hecho, bueno, todos los días vamos produciendo lindas historias en el Samba y que, bueno, seguramente los otros teams también, no como Samba, pero los otros teams también producen lindas historias, no hay que decir nada que no sea eso, nada al contrario, porque, bueno, trabajan duro, trabajan serio también, Claro. pero Samba es otra cosa. Sí, sí, sí. No, y justo las historias de Samba son muy, pues, muy aspiracionales y muy bonitas, ¿no? Porque en este caso, pues mira, lo de Alan Sheik, que clasificó ahorita en Bahamas a un día 2 vía, pues, la fase uno Online, sí, sí. online y clavó, ¿no? En Bahamas el millón. Y de ahí Coba en el 2000 creo que fue 2022 o 2023 y de ahí el siguiente año, o sea, que se vivió esa mesa final. Creo que tú estabas ahí, ¿no? No sé si estuviste en la de Silence o en esta. No, en la de Eh, Coba. el- En las dos estuviste. un privilegiado de poder haber estar en las dos, Claro, o de, sea, de, una locura de poder estar. lo que se vivió, ¿eh? Una locura. Tú lo sabes mejor.
Sí, bueno, en 2022, bueno, Koba llega a esta instancia del torneo en Barcelona y bueno, nos da una linda emoción porque llega su mamá. Viene Ah, su mamá de sí, Brasil, de Santa Catarina, que es la provincia donde viven, de donde nacieron. Y bueno, llega la mamá, doña Lidia, y bueno, todo lleno de emoción y bueno, producen lindas historias. Bueno, aquel gol claro. histórico A que Pinto, el chileno. sí, 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 sí. Histórico. Bueno, lo vivimos de la manera más linda posible, una hermosa historia. Y ahí nos imaginábamos que, bueno, ¿qué puede pasar en el año que viene? Que puede ser mejor o igual en intensidad a esto. Y Claro. bueno, viene Silence, un loco lindo, ¿no? Sí, Una figura con muy particular, ¿no? Y bueno, hace historia, saca un subcampeonato, eh, tiene toda una historia en el póker, una linda historia en el póker, muy, muy querido por los jugadores del team. Y bueno, ya no sé qué imaginar para este año. Vamos a estar allá en Barcelona. Ojalá que podamos contar una historia aún mejor. Igual no creo que hayan tantas historias mejores, pero claro, si llegas a clavar un evento de este, sí va a producirse una historia linda y Samba está para estas cosas, seguramente. no, y claro, ¿no? Y también todo lo que conllevan, porque tú también formas parte del contenido de Sambo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho soy el responsable por el contenido de Samba. Llevo esta misión. Tengo un equipo muy bueno que trabaja conmigo todos los días produciendo los contenidos bajo mi supervisión. Y entonces, bueno, es increíble poder contar esas historias y uno se termina identificando. Nosotros que amamos el póker terminamos como identificándonos con las historias. Ves, vos ahí en México hablando con conocimiento y naturalidad de Padilla, de Cova, como en un momento hablábamos de Ángel Guillén, Claro. de Alvarado, de Velador, de Grillo, de Jorge Limón, los jugadores, los hermanos Nadal, ¿no? Eh, porque el póker te da eso, ¿no? Que como que te identificas con las grandes historias y bueno, es esto. Entonces, es lindo trabajar a diario con esta gente y bueno, qué sé yo, se van a producir lindas historias. El mejor está por venir seguramente. Claro que sí. Oye, también hablar, bueno, ya estábamos cerrando y como que se abrió un poquito el tema acá, ¿no? Pero también hablar de esa creación de contenido que hicieron hace 2 años, creo que en un reel que subieron ahí con ustedes, la gente de Samba, que estaban todos formados como tipo Champions, ¿no? Y con el himno de la Champions. Sí, 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 Estuvo sí. buenísimo ese, ¿eh? Buenísimo. Sí, bueno, encaramos la misión de ir a Barcelona como si fuéramos a jugar un partido de Champions League. De hecho, fuimos con 32 jugadores en el año 2022, el año Sí, pasado con 23, 24. Entonces, había que prepararnos para la misión en un escenario como es el EPT Barcelona. Y bueno, se nos ocurrió la idea de hacer un video como si fuera la Champions y bueno, nos salió bárbaro. Nos encantó y a la gente le encantó también. Bueno, qué lindo que se haya difundido, que se haya visto allá en México también. claro. Sí, 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 bueno, se ve poco, pero la gente que lo ve sí, esperemos y también se difunda más ese mensaje, ¿no? Para otros jugadores, porque yo luego cuando coincido con torneos con jugadores, porque yo también, pues estuve ahí luego laborando con la gente también de Sama un tiempo, pues acá hay gente que se dedicó a aprender el español para poder nosotros estar ahí, en este caso yo estaba con Sputar, pero también Sí, estaba en español, estaba Luis Gustavo, hablando español y portugués, Luis Gustavo, sí, estaba el Gibor, ajá, sí, y también estaba Felipe, que acaba de salir de Samba, ¿no? El Felipe sí, de Felipe Paulo. Fili. Sí, sí, Entonces, esa un gente hermanazo. nos acercó a nosotros, el póker acá pues, lo que se vive en Brasil, ¿no? Acá en México, y esperemos y sigan acercando, bueno, en este caso yo espero poder, pues, ¿cómo se llama? Entrevistar a más personajes de Brasil para que pueda difundir el mensaje acá en Latinoamérica de lo que se hace en Brasil, y qué mejor que contigo empezar, ¿no? Que realmente eres un referente en cuanto al contenido en portugués y tienes esa ambivalencia, ¿no? Que hablas español. No, muchas gracias por poder haber estado. Bueno, decir a la gente de México que si quieren profesionalizarse está Samba.
siempre está Samba, hay gente que te va a enseñar póker hablando español y nada, y claro, gracias por la oportunidad de hablar a la gente, a toda la gente de México. La verdad que, bueno, como te comenté, los personajes que conocemos hicieron con que, bueno, tengamos una identificación muy grande también con lo que es el póker en México. Y nada, desear lo mejor. Y para agosto nos estamos viendo. Ojalá podamos disfrutar, tomar una corona y pasarla bien, que sea un gran evento y nada, a tu disposición siempre para lo que necesites. Muchísimas gracias, Vitao. Y pues nada, gente, sin más, los invitamos a darle un like y suscribirse. Y también por recordarles que esta charla va a estar traducida al portugués para toda la gente linda también de Brasil. Muchísimas gracias, Vitao. Ahí estamos. Bye bye. Gracias, hermano. Una Un samba. gustazo. Bye bye. Bye, bye, hermano.